Queridos hermanos, Dios les bendiga. Por este medio enviamos un cordial saludo de parte de la Iglesia Betel Elión a cada uno de nuestros hermanos que se congregaban con nosotros en México y ahora se encuentran radicando en los Estados Unidos. Deseamos que juntamente con su familia se encuentren bien, llenos de bendición. Estamos orando por ustedes y lo seguiremos haciendo. A nuestros hermanos que por este medio nos ven en Colombia, reciban saludos de nosotros y de nuestros hermanos Elías y Benilda. A través de este medio compartimos con ustedes el siguiente video de la Iglesia Betel Elión. Dándote gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por los jóvenes, por los niños, Señor, y por los que han de venir, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Mira, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte honra y gloria que tú solamente lo mereces, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque mira, Señor, terminamos una semana más de actividades, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo de cada uno de nosotros, de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, Señor. Y aún, Señor, gracias, Señor, por las escuelas, por los que estudian, Señor, por nuestros hijos, Señor. Gracias por ellos, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Mira, Señor, venimos a alabar tu nombre, venimos a glorificar tu nombre, Padre. Primeramente te pedimos, Dios, que tú perdones todo pecado, toda iniquidad, Señor, y que estas alabanzas puedan llegar como olor grato de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, y por los que han de venir, Padre, apresura sus pasos y tráeles con bien, Señor. Pues en tus manos estamos en este momento, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que traiga, Señor,
dispuesto su corazón, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Pues gracias pues te damos en esta mañana, Padre, porque damos principio a este culto de alabanza a tu nombre, Padre. Pues gracias te damos, mi Dios, por todo, en el nombre de tu Hijo y amado Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, y vamos a darle lectura, al Salmos 3. Salmos, versículo 3, y le vamos a dar lectura todo el capítulo, hermanos, que nos dirán desde el 1 al 8. Y cuando lo tengan, denme una señal de una vez. Amén. Vamos a leerlo unidos. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: oh Jehová, cuánto han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea mi bendición. Amén. Gloria a Dios. Como decía el salmista David, dice que yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Damos gracias a Dios porque nuevamente pues, podemos ver a mis hermanos, también porque, pues, como nos dice, dormimos en paz, dormimos tranquilos, y así como nos dormimos, así despertamos. Amén. Gracias a Dios porque pues, nos tiene con bien. Vamos a cantar este coro que dice: este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová, me gozaré de vivir en él. Este es el día que hizo Jehová, me gozaré de vivir en él. Me gozaré de vivir en él. Este es el día que hizo Jehová, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré de vivir en él.
seguir alabando a nuestro Dios, como dice el coro que entonamos al principio, que este es el día que hizo Jehová, como cuando, bueno, en lo personal con mi familia, cuando nos sentamos a la mesa para participar de los alimentos, le damos gracias a Dios porque, le digo a nuestro Dios, gracias a Dios porque nos concede de participar de estos alimentos unidos en familia, ya que en la semana por las diferentes actividades, por el trabajo, por las escuelas, qué sé yo, no lo podemos hacer en familia, no podemos participar del alimento en familia, pero cuando hay oportunidad, le digo a nuestro Dios, gracias a Dios porque ahora sí lo podemos hacer en familia, amén. Gloria. Y así vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, ahora que podemos hacerlo en familia, reunidos, ya que por diferentes actividades, por el trabajo, por la escuela, pues no podemos estar reunidos en la semana, pero ahora lo podemos hacer juntos, amén, hermanos. Y vamos a cantarle con todo nuestro corazón este coro que dice, cantemos con júbilo. Sobre todo
Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Ven
presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Los hombres pueden levantar su voz, mejor es tu presencia que la vida. Más fuerte, hermano, es un deleite contemplar tu hermosura. Mis hermanas, Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es vamos a decírselo a última vez. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. tu presencia. Sí, Señor, nos gozamos, mi Dios. Tu presencia es Lo mejor. Jesús. Tu presencia es lo mejor. Sí, Dios, te adoramos. Venimos ante ti a adorarte, Señor. Pero también queremos estar cerca de ti. Amén. Queremos estar cerca del Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, que sin ti mi corazón sediento se puede secar. Cerca de ti no quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
tiene o qué testimonio quiere agradecer a Dios por lo que Dios nos ha dado. Vamos a cantar este coro, hermano, que dice: el camino del Señor es perfecto. Amén. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, se llama el escudo de todos los que en él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con él yo paso en medio de un fuerte cañón, y nadie está en mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección.
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Río vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu Señor y Padre Celestial, estamos delante de Dios, Señor, para darte las gracias, Dios, por la oportunidad que nos concedes, Señor. Mira, Padre, el coro que cantamos en este momento, Señor, nos dice la letra, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor? Me hubieras alcanzado, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, de los jóvenes, de los niños, Señor. Gracias te damos, pues, por este momento, Padre, que nos permites estar aquí en tu casa, Señor, alabándote y adorando tu nombre, Señor. Padre, gracias, pues, por cada uno de nosotros, Señor, por el trabajo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por mis hermanas del trabajo, gracias te damos, Señor, también, Señor, por los niños en la escuela. Gracias, Señor, por los guardas, por los cuidas, Padre de Dios. Gracias, pues, por damos, Señor, porque mira, Padre, ¿qué sería de nosotros, Señor, si no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos, Señor? Tal vez alguno de nosotros, Señor, ya no existiera, Señor, pero gracias a tu misericordia, Padre, que tú nos tienes aquí, Señor. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque mira, Señor, tú nos has ayudado, nos has bendecido, Señor. Gracias, Señor, porque de alguna u otra manera tú has bendecido a mi hermana, Padre bendito, y a los jóvenes y a los niños también, Señor. Muchas gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Pero asimismo, Padre bendito, estamos delante de ti, rogándote, viniéndote a buscar, oh Padre, la necesidad principal de tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Venimos a ti, oh Padre, para clamarte, para rogarte que tomen nuestras necesidades, Padre. Muchas son las necesidades en cada familia, muchas las necesidades en cada persona, necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de salvación y eterna, necesidades de todo, Padre bendito, y tú solamente puedes brindarnos esta respuesta a las necesidades, Padre bendito.
Por ello venimos así, oh Señor. Y has escuchado Padre bendito, las peticiones de mis hermanos que están en el altar, Padre. Tú conoces sus necesidades y las que están expuestos, Padre celestial. Responde a este clamor, Padre, de tus hijos y los que aún no clamaron, Padre. Tú sabes en cada corazón la necesidad, Padre bendito. En estos tiempos últimos tan difíciles, Padre bendito, difíciles a nivel económico y laboral, Padre. A nivel social se comporta la sociedad más contraria a tu voluntad, Padre. Pero en medio de ella está tu iglesia, en medio de ella nos desarrollamos activamente, Padre. Por ello es que te ruego que sobres a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, la necesidad de mi hermano Ivón, la necesidad de mi hermana Alvarado, la necesidad de cada uno de mi hermana Jocabel, Padre, y todos los que clamaron, los que están clamando en este momento, desde su lugar. Escucha, Padre bendito, y en tus manos nos depositamos, creyendo así que tú responderás conforme a tu voluntad y conforme a la fe de cada uno de los que hemos clamado y que pedimos. Y te ruego por cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos. Oh Padre celestial, toma en tus manos a tu iglesia, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y para dejar este lugar, hermano, vamos a cantar este coro, que Él es el Rey, infinito en poder. Que Dios me bendiga, hermano. Quien vive y a su nombre
vamos a levantar nuestra mano, vamos a saludar a nuestros hermanos de la red de internet que están viendo esta transmisión y vamos a desearles que Dios les bendiga. Muy bien. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Ahora nos disponemos a abrir tu palabra y meditar en ella. Te suplicamos entonces, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas a través de la meditación en tu palabra en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero ir con ustedes a través del tiempo a aquel día en el que el Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y tenía una plática interesante con ellos. Él les hizo una pregunta interesante. Ustedes la van a recordar. La pregunta fue: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hubo muchas respuestas a esa pregunta. Algunos de los discípulos dijeron: pues unos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente piensa acerca de ti. Pero entonces el Señor encara a los discípulos y les pregunta ahora de una manera directa a ellos: bueno, ¿y ustedes que han estado conmigo aproximadamente 3 años? Ustedes que me han escuchado predicar, ustedes que han visto los milagros que han sido operados en la gente, ¿ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro, que siempre tenía respuestas para todo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le contesta y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, que significa piedra. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca que soy yo, ya no está hablando de una piedra, sino de una roca, edificaré, ¿qué cosa, hermanos? Mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, aquí entendemos algunas cosas que quiero subrayar. La primera, la iglesia no es una institución de invención humana. La iglesia es una institución que es concebida en la mente suprema de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí nace el concepto, ahí nace la idea, ahí nace la institución, la iglesia. Pero también a través de esta declaración del Señor Jesucristo yo veo el anhelo de Él acerca de tener una iglesia. Iglesia, del griego eklesia, que significa asamblea de llamados. La iglesia somos un grupo de gente que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Eso es la iglesia. Y el Señor, hermanos, anhelaba tener una iglesia. Ahora, si vamos a las figuras, si vamos a los tipos,
si vamos a las definiciones, podemos nosotros afirmar que la iglesia existió desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, que era una congregación y que había sido llamado de Egipto hacia la tierra prometida, era una iglesia, era una congregación, era una iglesia. Y podemos ver varios tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero esa sombra que vemos en el Antiguo Testamento, la vemos hecha esa sombra que vemos en el Antiguo Testamento, sí, la vemos hecha realidad en el Nuevo Testamento. Y es en el día de Pentecostés, justamente, donde inicia la iglesia. Y hermanos, yo quiero ver con ustedes algunas cosas interesantes de ese primer momento, de ese momento en el que arranca la iglesia como tal en el Nuevo Testamento. Voy a pedirles entonces que abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo algunos versículos allí. Y vamos a tratar de hacer un comparativo de lo que fue esa iglesia y de lo que es la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI, la iglesia del año 2013. Mire, por ejemplo, me gustaría que leyeran juntamente conmigo los versículos del 1 al 3. A ver, unidos, ¿cómo dicen los versículos del 1 al 3? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes se apareció el Señor Jesucristo, hermanos? ¿A quiénes? A los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos. ¿Y en qué momento se les aparece? Después de haber después de haber padecido, de haber muerto en la cruz y después de haber resucitado. Se aparece a ellos con pruebas, dice aquí, indubitables de su resurrección. La resurrección no es un cuento. La resurrección no es una leyenda, la resurrección de Jesucristo es una realidad. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Amén. Y mire, lo primero que quiero ver con usted es esto. Aquella primera iglesia estaba conformada por miembros, escúcheme bien, por miembros que tuvieron un encuentro personal con el Cristo resucitado. Repito, aquella primera iglesia estaba conformada por miembros que tuvieron un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y esto es importante porque los primeros miembros de aquella iglesia formaron aquella iglesia por convicción, hermanos. ¿Por qué cosa dije? Por convicción, no por tradición, sino por convicción. Ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tuvieron su propia experiencia.
Y esto es muy importante, porque hablando de la iglesia actual, muchos forman parte de las filas de la iglesia, muchos llegan a formar parte de la membresía de la iglesia sin ser salvos, sin tener una convicción, porque no han tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, aleluya. Y entonces aquellos que se integran a la iglesia, a las filas de la iglesia, sin haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, es gente que no permanece, es gente que después de un tiempo tropieza y vuelve a caer en los mismos vicios y en las mismas conductas que antes, porque no ha habido una transformación, porque no ha habido un cambio radical en sus vidas. Ese cambio que genera el tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Durante 13 años, más los 9 o el tiempo de gestación que estuve en el vientre de mi madre, yo estuve en la iglesia. Y en esos 13 años más el tiempo de gestación, hermanos, escuché muchas predicaciones, escuché muchas enseñanzas. Yo conocía la Biblia, yo conocía la palabra de Dios. Había escuchado muchos testimonios de las cosas que Dios hace o que Dios hacía en ese momento en la vida de los hermanos de la iglesia donde yo me congregaba. Yo asistía a la iglesia, cantaba. Me gustaba estar, mis padres no tuvieron problema conmigo para que yo estuviera en la iglesia. Voluntariamente yo iba a la iglesia porque me gustaba estar en la iglesia. Pero eso no me hacía salvo, yo no era salvo. Yo fui salvo y pude formar parte de la iglesia hasta que tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hasta que mi fe dejó de estar apoyándose en la experiencia de mis padres, en la experiencia de mis abuelos o en la experiencia de los hermanos de la iglesia. Yo fui salvo hasta que tuve mi propia experiencia, hasta que yo tuve mi encuentro con el Cristo resucitado, aleluya, porque insisto, Él no está muerto, Él vive, y yo tuve ese encuentro con Él. Y ese encuentro, cuando yo tuve ese encuentro con el Cristo resucitado, Él cambió y transformó radicalmente mi vida. Aleluya. Y entonces, hermanos, eso marca una diferencia enorme con la iglesia light de estos días. Ingresa gente sin haber tenido un encuentro personal, una experiencia con el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Que la iglesia no es fiel, que la iglesia no vive en santidad, que la iglesia no madura, que la iglesia no crece, que la iglesia no avanza. Porque es necesario tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo para formar parte de su iglesia. Y que, como le dijeron los samaritanos a la samaritana, le dijeron, ya no creemos, ya creemos no solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros hemos comprobado, porque nosotros hemos visto, porque nosotros hemos oído. Y ahora nosotros, después de esta experiencia, creemos que Jesucristo es el Mesías prometido. Aleluya. Aquella primera iglesia, entonces, hermanos, estaba integrada, conformada por miembros que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y ahí empieza el porqué de la prosperidad, el porqué del avance, el porqué del florecimiento maravilloso de aquella iglesia. Nada en relación a esos hermanos que tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo, nada podía negar
Nada podía contradecir o borrar de su mente lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos oyeron. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, que un día tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ese día es imborrable para nosotros. Imborrable. Yo lo tengo fresco en la memoria como si hubiera sido ayer. El día que, regresando con mi madre de la escuela, entré a mi habitación, me encerré, me arrodillé, empecé a llorar, le pedí perdón al Señor Jesucristo y le pedí que transformara mi vida. Y cuando me levanté, yo era otro hombre. Había experimentado una transformación. Y entonces, hermanos, eso es imborrable, lo tengo en la memoria. A través de los, ahora ya 50 años de estar en la iglesia y de haber visto lo bueno y lo malo que hay en la iglesia, de haber visto lo blanco y lo negro dentro de la iglesia, ¿sabe qué es lo que me ha sostenido firme en el camino de Dios? Ese encuentro que tuve con el Cristo resucitado, aleluya. Eso es lo que me mantiene firme, eso es lo que me mantiene aquí. Pruebas he pasado muchas, situaciones difíciles muchas, desánimos, desalientos, he pasado por muchos, pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque ese encuentro que tuve con Él fue imborrable, marcó mi vida para siempre. Y aquí estamos, y aquí estaremos hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Por eso es importante tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Número 2, hermanos. Acompáñenme, vamos a leer versículos 4 y 5, como dice. Versículos 4 y 5 y después nos pasamos al 8. A ver, 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 2, esta iglesia estaba conformada por miembros que recibieron una promesa gloriosa. ¿Por miembros que recibieron qué, hermanos? Una promesa gloriosa. Y fiel es el que prometió. Cuando Dios empeña su palabra, Él la cumple, aleluya. Y ellos recibieron una promesa gloriosa. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y aquí viene lo maravilloso, lo grandioso, dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. ¿Seréis qué cosa? Bautizados. Baptizo. Bautismo, del griego baptizo, que significa sumergir, que significa introducir, que significa zambullir. Seréis sumergidos en esa presencia gloriosa y maravillosa. Seréis sumergidos, no quedará ni un pelo sin ser tocado por ese poder. En eso consiste el bautismo, en ser sumergidos, ser zambullidos, ser dentro de no muchos días. Ahora, era una promesa maravillosa la que el Señor les estaba haciendo, pero una promesa con un propósito. Y en el 8, el Señor revela
el propósito. Y dice, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué cosa? Poder. ¿Recibiréis poder? ¿En busca de qué anda el hombre de nuestros días? En busca de poder político, económico, social. El hombre por naturaleza busca el poder. Y el Señor aquí le está prometiendo a los miembros de su iglesia poder. Recibiréis poder. Les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y viene el propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, entonces, ¿el poder para qué era, hermanos? Ese poder que iba a otorgar el Señor por medio de su Espíritu a la iglesia, ¿con qué propósito Él lo iba a otorgar? Era poder para predicar. ¿Poder para qué, hermanos? Para predicar. Poder para dar testimonio acerca de Él. Poder para dar testimonio con Él bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. La noche que Él fue entregado, los discípulos se escondieron y tenían miedo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, ya habían transcurrido 3 días y se encuentra con que los discípulos siguen escondidos porque tienen miedo. Y ahora no solamente tienen miedo, sino que están tristes y llorando. A todas luces se veía la debilidad en la que se encontraban aquellos discípulos. Tristes, llorando, abatidos, derrotados. Pero cuando Él resucita y se manifiesta a ellos en aquel aposento alto, dice la Escritura que aquella noche, aquel día, Él sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. En ese momento estaba anunciando, estaba haciendo sombra de lo que 10 días después iba a ser una realidad en la vida de ellos. Y cuando recibieron ese poder, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en la fiesta de Pentecostés, el temor se desvaneció y entonces se levantaron, adquirieron un valor, adquirieron una fuerza, adquirieron un entusiasmo, un ánimo que los hizo levantarse. Habían estado postrados, abatidos, tristes y llorando. Pero ahora que reciben ese poder, se levantan, se levanta el ánimo, se nutre su entusiasmo, se llenan de valor, de valentía y se levantan y empiezan a predicar con poder al Cristo resucitado. Aleluya. Entonces, el poder que el Señor da por medio de su Espíritu no es para formarnos un ministerio importante. No es para hacernos un nombre que aparezca en los periódicos, en la televisión y en la radio. No, señores, para eso no es el poder que el Señor está presto a darnos. El poder que Él está presto a darnos es para predicar su palabra. Número 1, predicar la palabra. Y número 2, que las señales y prodigios que siguen a su palabra se cumplan en nosotros. Sí, porque si predicamos a un Cristo que salva, tiene que haber salvación, aleluya. Si predicamos a un Cristo que sana, tiene que haber sanidades. Si predicamos a un Cristo que liberta, tiene que haber liberaciones, aleluya. Pero antes de que vengan esas manifestaciones, lo primero es la predicación, el dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar con nuestro propio testimonio que Cristo transforma, que Cristo quita los vicios, que Cristo quita los malos pensamientos, que Cristo quita las malas costumbres, que Cristo rompe las cadenas de maldición,
que Cristo rompe las cadenas de esclavitud. Eso es lo que tenemos que proclamar. Y después viene la comprobación a través de las manifestaciones, a través de los milagros que el Señor está dispuesto a hacer para respaldar lo que nosotros ya predicamos. ¿Me explico? Y aquella primera iglesia empezó a caminar así, hermanos. Empezaron a predicar, empezaron a proclamar a Jesucristo. Y el Señor respaldaba la predicación de su iglesia con señales y prodigios. Hubo muchas sanidades, hubo muchos milagros. Y la iglesia se sentía también, pues diario, hermanos, diario estaban ocurriendo milagros y manifestaciones importantes del poder de Dios. Y ya no cabían ahí en Jerusalén. La iglesia ya no cabía ahí en Jerusalén. Y el propósito de Dios tenía que cumplirse. Ciertamente, tenían que predicar primeramente en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, y proyectarse hasta lo último de la tierra. Ellos se habían conformado y habían hecho su propio núcleo. Y hubo necesidad de que el Señor propiciara una situación para que salieran de sus cuatro paredes y se proyectaran hacia el mundo exterior. Y se cumplió la palabra. Predicaron en Judea, predicaron en Samaria y predicaron hasta lo último de la tierra. Tanto que el Evangelio llegó a México. Y por esa predicación nosotros estamos aquí formando la iglesia Betel Elión y sus congregaciones. Pero eso que se cumplió en la primera iglesia se está cumpliendo en nosotros. Es necesario que busquemos ese poder. Es necesario que quienes no hayan tenido todavía ese bautismo en el Espíritu Santo lo busquen, para que nuestros labios se abran, para que nuestra lengua se suelte y confesemos sin temor y sin vergüenza que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Aleluya. Y el día que la iglesia empiece a predicar, el momento en que la iglesia empiece a confesar a Jesucristo, las señales y prodigios se van a ver, porque el Señor desde el cielo tendrá que respaldar nuestra predicación aquí en la tierra. Amén. Y tendremos que salir de estas cuatro paredes y tendremos que proyectarnos hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia en este tiempo. Amén, hermanos. Bien, vamos adelante y quisiera que me ayuden a leer, me acompañen a leer los versículos 12 al 14. ¿Cómo dice los versículos del 12 al 14? ¿Cómo dice? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el capítulo 2, versículo 1 y 2, como dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y a través de esas lenguas, ¿qué era lo que ellos decían? Sí nos dice la Escritura lo que ellos decían.
Adelante, si usted sigue leyendo, vamos a encontrar con que en otros idiomas ellos estaban entregando el mensaje de salvación, estaban proclamando a Jesucristo como Rey y Señor y como el Salvador de este mundo. Amén, hermanos. Había en esa fiesta gente de diferentes naciones y escucharon la predicación en su propio idioma. Qué interesante y qué hermoso, ¿no? Nadie quedó sin saber que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo tiene poder. Toda aquella multitud en su propio idioma escuchó el mensaje de salvación. Aleluya. Entonces fíjese, las lenguas en esa ocasión no fueron para hacerle ver al hermano que está al lado que yo soy más espiritual o que busco más a Dios o que soy más consagrado. No, el ejercicio del don de lenguas en aquella ocasión tuvo un propósito, y el propósito fue anunciar a Jesucristo en el propio idioma de la gente que estaba congregada de diferentes naciones en ese lugar. ¿Y sabe qué sucedió? Que la gente se convirtió, que la gente aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Bien, esto es importante subrayarlo, porque ahora se han distorsionado los dones. Ahora los dones parece que sirven para demostrarle a los demás que yo soy muy consagrado, que tengo mayor unción y sentirme superior. No, mientras esa mentalidad tengamos, nunca se van a manifestar en nosotros esos dones. No. Tienen un propósito, y ya estamos viendo en aquella primera iglesia cómo esos propósitos se cumplieron. Pero mire, hermano, en tercer lugar, esta iglesia estaba conformada por miembros que creyeron la palabra de Dios. Por miembros que, ¿qué dije? Creyeron la palabra de Dios. Sí, porque el 12 dice que después de haber recibido esas instrucciones de parte del Señor, volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, y da la lista. ¿Y qué hicieron? Perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús, con sus hermanos, y estuvieron ahí en ruego. Creyeron la palabra que Jesús les había dicho. ¿Qué palabra? De que iban a recibir poder. ¿Qué palabra? Que la promesa del Padre se iba a cumplir. Creyeron esa promesa, creyeron esa palabra y actuaron en consecuencia. No salgamos, la orden es que no salgamos. La orden es que no salgamos hasta que no recibamos el cumplimiento de esa promesa. Entonces, creyeron la palabra y fueron obedientes. Creyeron la palabra y fueron pacientes, porque tuvieron que esperar por lo menos 10 días. Pasó el primer día, no sucedió nada. Pasó el segundo día, no sucedió nada. Pasó el tercer día, ya para el tercer día, a lo mejor yo ya me hubiera desanimado. Pasó el cuarto día y no sucedía nada, quinto, sexto, hasta el 10º día. Pero ellos permanecieron firmes, porque creyeron la palabra, obedecieron la palabra y fueron pacientes para esperar el cumplimiento de esa palabra, y esa palabra se cumplió. En el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos y su vida fue transformada nuevamente. Y ya no volvieron a ser los mismos, porque fueron investidos de ese poder y de esa autoridad que los llevó por muchas ciudades predicando el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos creemos que esa promesa es también para nosotros? Porque es para los que están cerca, para los que están lejos, en distancia, pero también en tiempo, para los que están cerca, para los que están lejos, en distancia, en tiempo, no importa. Esa promesa es para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha llamado para formar su iglesia
Y si Dios nos ha llamado, entonces esa promesa es para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para adquirirla? Número 1, creer que esa promesa se puede cumplir y se puede hacer realidad. Número 2, tenemos que obedecer a la palabra. Y número 3, tenemos que ser pacientes. Llegó del Perú un siervo de Dios que se llama Viterbo Montaño a una confraternidad que organizó FRAPI, una confraternidad juvenil, y no se me puede olvidar aquella noche con el hermano Viterbo, un siervo de Dios ungido, lleno del poder del Señor, y el Señor lo usó poderosamente aquella noche. Entonces, nuestro pastor lo invitó para que estuviera en la iglesia para predicar. Y ese día que lo invitó se convirtió en, no recuerdo si una semana o más de una semana, de estar con nosotros, hablándonos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Conocíamos nosotros la doctrina del Espíritu Santo, conocíamos la letra, conocíamos la teoría, pero la iglesia Getsemaní hasta ese momento no había tenido todavía la experiencia. Y después de una semana de enseñanza, después de unos días de enseñanza, de instrucción, un domingo, el Señor derramó de su Espíritu y bautizó a varios de la iglesia. ¿Pero qué creen? Que en esa ocasión a mí no me tocó. Yo anhelaba, yo quería, pero a mí no me tocó. Y ayer les confesaba a los alumnos en el seminario, es que en estas cosas yo he sido siempre muy cuidadoso, he sido un poco escéptico y me voy con cuidado en esa situación. El Señor derramó de su Espíritu sobre varios hermanos de la iglesia Getsemaní, pero sobre mí no. Y entonces, hermanos, en mí había ese deseo y transcurrieron de esa experiencia con el hermano Viterbo hasta que en el año 78, si no me falla la memoria, 78, 79, el Señor me bautizó a mí. Transcurrió un lapso como de 3 o 4 años. Pero ¿qué fue lo que propició que un día yo pudiera ser bautizado con el Espíritu Santo? La paciencia. La paciencia, la paciencia. Estar pidiéndole al Señor hasta que Él tuvo a bien cumplir su promesa en mi persona. Y entonces, respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, ahora no solamente las predico, no solamente porque tengo el conocimiento de ellas a través de la palabra, sino porque aunado al conocimiento tengo la experiencia. Yo viví lo que es eso, yo sé lo que es eso, aleluya. Y sé que es algo glorioso, sé que es algo maravilloso y que me gustaría que ustedes pudieran disfrutar también de esa experiencia. Pero no perdamos de vista el propósito. El propósito es predicar a Jesucristo. Si quieres recibir poder, si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, es con un propósito: predicar con poder a Jesucristo. Amén. Después de que tú prediques, las señales van a respaldar tu predicación y se va a manifestar el poder de Dios. Pues hermanos, que Dios nos ayude entonces y que en esta mañana yo pueda generar en ustedes ese interés de recibir esta promesa para que podamos ser como aquella primera iglesia que caminó en poder, que caminó en santidad, que caminó en fidelidad y que seguramente es la iglesia que Dios quiere ver en el siglo XXI, es la iglesia que el Señor quiere ver en esta generación. Y usted y yo pertenecemos a esta generación. Tenemos que esforzarnos entonces por retomar ese ejemplo, por retomar ese modelo y poder traer gozo y alegría, satisfacción al corazón de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió del pecado, de aquel que ha transformado nuestras vidas. Amén.
Pónganse de pie entonces y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Nos despedimos deseando que Dios les bendiga. Seguiremos compartiendo videos en nuestro canal de YouTube.